Saludos estudiantes, en la clase de hoy estaremos hablando sobre localización de terremotos. Vamos a estar discutiendo con lo que es un sismograma, el tiempo S-P, los dos métodos, el de triangulación, iteración, y luego vamos a ver una introducción al ejercicio de localización. Comencemos con un sismograma. La señal de un sismograma es esa señal que llega desde el lugar donde ocurre el evento sísmico hasta una estación sísmica. Eventualmente esta señal se graba a través de toda la instrumentación que hemos visto en las clases anteriores, y toda esta señal va a tener dentro unos ciertos elementos. Es una combinación de lo que creó el impulso o la fuente del terremoto. Número 2, las propiedades del material en el cual está viajando esa onda sísmica. Y 3, la respuesta del instrumento sísmico. Así que cuando nosotros combinamos estos tres elementos, vamos a tener un sismograma. Y cada vez que llega una onda a ese sismógrafo, se va a observar un cambio en la forma de onda. Cada cambio está representado por un impulso, y cada uno de estos va a tener su significado. ¿Por qué es que sucede esto? Pues resulta que si nosotros tuviésemos un terremoto ocurriendo en este punto, las ondas sísmicas se van a propagar a través de todo el interior del planeta y van a viajar a diferentes lugares donde se encuentran esas estaciones sísmicas. Resulta que esta viene siendo la fuente, todo este es el camino. Este es el segundo elemento que vimos en la figura anterior, y finalmente el tercer elemento que da paso a ese sismograma está dado en la estación, en el instrumento, la respuesta del instrumento, cómo ese instrumento responde a ese impulso. En la figura de abajo estamos viendo un sismograma, y este sismograma va a tener varias fases acá arriba, como podemos ver, donde están siendo identificadas. Resulta que todas estas fases se pueden observar en este diagrama a mano derecha, que muestra cuál ha sido el camino que ha tomado esa onda en particular. Por ejemplo, podemos ver la onda P, que es la primera que llega. La onda P, desde que ocurre el terremoto, va viajando directo hacia donde está la estación. Estas otras, como por ejemplo esta P sub CS, que se observa aquí, esa es una onda que viaja como una P hacia la frontera entre el núcleo y el manto, rebota y sube como si fuera una S. Así que hay muchísimas fases de las ondas sísmicas que se van propagando a través de todo el interior del planeta. En esta clase nosotros solamente nos estamos enfocando en las ondas P y en las ondas S, porque esta diferencia de tiempo entre el arribo de la onda S y el arribo de la onda P nos va a decir algo sobre la distancia que se encuentra ese terremoto a mi estación. Es importante nosotros saber determinar cuáles son las cualidades del material en el cual la onda sísmica va viajando. Por lo tanto, esto es lo que nosotros conocemos como un modelo de velocidad cortical. El modelo de velocidad cortical básicamente contesta lo siguiente: ¿a qué velocidad se propaga la onda a una profundidad dada? O sea, si el terremoto ocurrió a 10 kilómetros de profundidad versus uno que haya ocurrido a 500 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, ese modelo de velocidad nos dice todas las capas por las cuales esa onda sísmica ha viajado. Así que todas estas capas van a tener ciertas propiedades, y que básicamente lo que nos dice es qué tipo de roca es la que hay a cierta profundidad. Por lo tanto, saber esta información, qué tipo de roca es, va a ser necesaria para poder nosotros estimar las localizaciones de esos eventos más allá de los 30 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, el modelo de velocidad cortical consiste de tres elementos básicos.
podemos describir cuál es el espesor de la capa, cuáles son las velocidades de cada capa y cuál es la densidad de esa capa. En esta figura que tenemos a mano derecha arriba, podemos observar esos tres elementos. A qué profundidad vamos a tener la velocidad de propagación de la onda P, la velocidad de la propagación de la onda S y su densidad. Así que estas tres cualidades son sumamente importantes. Por ejemplo, este modelo de velocidad cortical consiste de tres capas. Uno que va de 0 a 20 kilómetros, en donde la velocidad de propagación de la onda P es de 6 kilómetros por segundo, la velocidad de propagación de la onda S es de 3.2 kilómetros por segundo y tiene una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico. La próxima capa que le sigue tiene 15 kilómetros de espesor, va desde los 20 kilómetros hasta los 35 kilómetros y está dado por estas velocidades y densidades. La tercera capa va desde 35 a un número infinito, o sea que nosotros utilizamos la ubicación podemos determinar la ubicación de un terremoto utilizando esta capa que tiene por lo menos 3 capas. ¿Por qué las capas son importantes y por qué tenemos estos valores aquí? Como nosotros podemos observar en esta figura a mano derecha abajo, podemos tener dos estaciones, S1 y S2. Y a cierta profundidad vamos a tener un terremoto ocurriendo. Si la geología del área donde están las estaciones S1 y S2 es de la siguiente manera, pues entonces podríamos estar esperando que las ondas sísmicas van a viajar por diferentes estratos. Así que teníamos el estrato R1, el estrato R4, que es una capa que queda por debajo de la R1. Tenemos un domo de sal, que se consideraría como la región 2, y entre R1 y R3 hay un cierto cambio que va cambiando la roca de una geología a otra. Por lo tanto, si aquí en este sitio ocurre un evento sísmico, las ondas sísmicas que se van a observar en tanto la estación 1 como en la estación 2 van a viajar por diferentes materiales. Por lo tanto, este terremoto ocurre aquí, va a viajar en el estrato R4 y va a viajar en el estrato R1. Mientras que las ondas sísmicas que se van a observar en la estación 2 tienen que viajar a través del estrato 4, luego por el estrato 1, luego por el 2, luego por el 1 nuevamente, finalmente por el 3 hasta llegar hasta la estación. Por lo tanto, cuánto tiempo se tarda en viajar en cada una de estas regiones es lo que nosotros vamos a observar en el sismograma. Vamos entonces a ver ahora el tiempo S menos P. ¿De qué consiste esto? Pues las localizaciones nosotros necesitamos saber y utilizar la información que nosotros podemos obtener de los sismogramas. Ya habíamos visto anteriormente de que existen muchísimas fases, pero aquí nosotros solamente vamos a utilizar la onda P, que es la que llega primero, y la onda S, que llega después. Y esta diferencia en arribos de la onda P y de la onda S se llama el tiempo S menos P. Este tiempo, la diferencia en tiempo entre ese arribo, es lo que nos va a decir eventualmente la distancia que hay entre la estación y el lugar donde se originó el terremoto. Esto se puede gracias a que la onda P viaja más rápido que la onda S. En este diagrama nosotros podemos observar dos vehículos que viajan a diferentes velocidades. El vehículo de arriba, el más arriba, vamos a ver esta primero. Este vehículo viaja a 60 millas por hora y este viaja a 40 millas por hora. Y estamos viendo cómo llegan al cabo de 1 milla de distancia. Dado que este está viajando a 60 millas por hora, pues va a llegar primero a la marca de la milla. Mientras que este, que viaja un poquito más lento, 20 millas por hora de diferencia, va a llegar un poquito más tarde. Cosa de que al transcurso de 1 milla de distancia, la diferencia entre el primer carro y el segundo carro es solamente de 1/3 de milla.
Pero ¿qué pasa si nosotros vamos a observar no al cabo de 1 milla, sino al cabo de 60 millas? Al cabo de 60 millas, nosotros si nuestro vehículo que viaja a 60 millas por hora sigue viajando a esa misma velocidad, entonces vamos a ver que al cabo de 60 millas se tardó 1 hora. ¿Okay? El vehículo que iba a 40 millas por hora recorrió 40 millas en 1 hora. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia en distancia entre el carro que va rápido y el carro que va lento? Pues fíjense que aquí la diferencia es de 20 millas. Así que podemos ver que al cabo de 1 minuto, en la figura de arriba, la diferencia entre el carro rápido y el carro lento es de 1/3 de milla, mientras que al cabo de 1 hora, la diferencia es de 20 millas. O sea que la diferencia se fue incrementando a medida que va pasando el tiempo. Y ese es el mismo ejemplo de lo que precisamente sucede con los arribos de la Honda P y de la Honda S. Esto significa que el vehículo rápido es la Honda P, mientras que el vehículo que se queda atrás es la Honda S, porque la Honda P llega primero, viaja más rápido, y la Honda S llega un poquito más tarde que la Honda P. Pero ¿qué pasa? Que a medida que nosotros nos alejamos de la ubicación del terremoto, esa distancia se va incrementando. Aquí vamos a ver el mismo caso, ¿verdad? Pero ya no son carros, sino son ondas. Imagínense que nosotros tenemos un terremoto en algún lugar de nuestro planeta y tenemos 3 estaciones. La estación X, la estación Y, que queda más lejos que la X, y la estación Z, que queda más lejos que la Y. Así que las ondas sísmicas van a viajar por el interior del planeta en todas direcciones hasta llegar hasta esas 3 estaciones. En el gráfico que tenemos aquí, tenemos en el eje de Y, tiempo de viaje, en este caso lo tenemos en minutos, y aquí en el eje de X tenemos distancia del terremoto. Así que si se fijan, tenemos la estación X, que es la más próxima al terremoto, luego la sigue la estación Y y finalmente la estación Z. Estas 2 gráficas que estamos viendo aquí, estas 2 curvas, la roja aquí representa el arribo de la onda P y está más cercana al eje de abajo porque es más rápida, mientras que la azul representa la onda S. Así que, ¿qué nosotros podemos observar aquí? El sismograma ahora lo hemos puesto verticalmente, saliendo desde el origen abajo, incrementando en tiempo hacia arriba. Por lo tanto, el arribo de la onda P en la estación X se encuentra aquí, y la intersección de la curva azul en este sismograma pues nos indica el arribo de la onda S. Así que podemos observar que el tiempo, la diferencia en tiempo del arribo de la onda S y el arribo de la onda P es este tiempo que está aquí. Pero ¿qué pasa si nos vamos más lejos? La estación Y está mucho más lejos que la estación X. Y fíjense que ha sucedido. El tiempo S menos P ahora es mucho mayor. Y si nos vamos más lejos todavía, la estación Z, el tiempo S menos P es ahora más grande todavía. Así que la distancia desde el terremoto hacia la estación se va incrementando, y a medida que se incrementa esa distancia, también incrementa la diferencia entre el arribo de la onda P y el arribo de la onda S. Así que, resumiendo, el tiempo S menos P se le conoce al tiempo que existe entre el arribo de la onda S menos el arribo de la onda P. Y hay que hacerlo de esa manera porque el tiempo en S siempre va a ser mayor que el tiempo en P. Por lo tanto, para que la diferencia nos salga positiva, restamos el tiempo S menos el tiempo P. Esta diferencia entre el tiempo S menos P puede ser medida en segundos si los terremotos son bastante cerca a las estaciones, o en minutos si las estaciones están más lejos a los terremotos. El tiempo S menos P se puede utilizar para traducirlo a una distancia entre la estación y el epicentro. Así que podemos ver que nosotros podemos referirnos a la distancia entre la estación y el epicentro en tiempo, y también nos podemos referir en distancia.
Y nosotros sabemos que esto funciona bien porque sabemos la velocidad de propagación de las ondas P y de las ondas S para ciertas profundidades. Recordamos que nosotros calculamos velocidad dividiendo la distancia entre el tiempo. Y si nosotros tenemos tiempo y tenemos velocidad, queremos sacar cuál es la distancia, lo único que tenemos que hacer es despejar por distancia, ¿verdad? Multiplicar el tiempo a ambos lados y vamos a tener velocidad por tiempo es igual a distancia. Así que las velocidades de las ondas P y S varían con profundidad, por lo tanto existen tablas que nos ayudan a determinar la distancia gracias a observaciones de arribos de millones de terremotos que han ocurrido en el pasado. Veamos este caso. Tenemos tres estaciones. Tenemos el arribo de la onda P y el arribo de la onda S. Aquí la diferencia es de minuto y medio. Y ese minuto y medio se traduce a 900 kilómetros de distancia. ¿Sí? Para la segunda estación tenemos el arribo de la onda P y el arribo de la onda S. Y esta distancia S menos P es de 3 minutos, lo que se traduce a 1800 kilómetros. Finalmente, la tercera estación, al hacer el ejercicio S menos P, nos da que hay una diferencia de 5 minutos y esto equivale a una distancia de 3300 kilómetros. Por lo tanto, ahora tenemos aquí tres distancias y estas distancias ahora nosotros las podemos utilizar para determinar un radio de un círculo. Vamos entonces a ver ahora cómo nosotros terminamos de utilizar esta información para el método de triangulación. El método de triangulación se basa en identificar un punto en relación a otros tres, ¿verdad? Por lo tanto, se habla de un método de triangulación, por lo tanto necesitamos tener un mínimo de 3 estaciones. Cada estación debe tener un tiempo S menos P y ese tiempo S menos P lo vamos a convertir a distancia, tal como acabamos de hacer con el ejemplo de los 3 sismogramas. Esa distancia se convierte en el radio de un círculo y la ubicación del terremoto se encuentra en cualquier sitio de la circunferencia de ese círculo. La intersección de los 3 círculos entonces marca la ubicación del terremoto. Como podemos observar aquí, nuevamente tenemos 3 estaciones con 3 tiempos S menos P distintos y con 3 distancias distintas. Entonces podríamos observar esto. Si nosotros tenemos 3 sismógrafos, ¿verdad? Como lo acabamos de ver en el ejemplo, tenemos una distancia S menos P que se traduce a distancia en kilómetros y esa distancia es el radio a cada círculo. Por lo tanto, hacemos un círculo con ese radio y para eso usamos un compás. Esto nos indica que el terremoto puede estar en cualquier punto de la circunferencia de este círculo. Pero si utilizamos una segunda estación y hacemos el mismo ejercicio de calcular el tiempo S menos P, convertirlo a distancia y tirar un círculo cuyo radio es el mismo de la distancia, entonces vamos a poder decir que el evento pudo haber estado en 2 posibles lugares. Esos 2 posibles lugares son la intersección entre estos 2 círculos, el círculo del sismógrafo 2 y el círculo del sismógrafo 1. Utilizando una tercera estación discrimina entre este punto o este punto. Por lo tanto, nos ayuda a determinar la ubicación del terremoto de esa manera. Bien, aquí estamos viendo nuevamente otra de estas curvas de tiempo de viaje, donde tenemos tiempo de viaje en minutos en el eje de Y, tenemos distancia en grados, en esta ocasión, en el eje de X. Fíjense que nosotros tenemos aquí un tiempo S menos P, ¿verdad?, de 46 segundos y medios. Esa distancia de 46 segundos y medio corresponde a 393 kilómetros o casi 4.5 grados. ¿Sí? Así que si nosotros utilizamos esta otra estación, vamos a calcular el tiempo que hay entre el arribo de la onda S, el arribo de la onda P, y este tiempo que está aquí nos va a decir, ¿verdad?, cuál
distancia es. Así que para todos estos propósitos de este ejemplo que tenemos aquí, podemos seguir el siguiente método. Número 1. Necesitamos tener una tabla de curvas de tiempo de viaje, uno como este. Recordemos que para cada profundidad hay una curva de tiempos de viaje. No podemos utilizar una gráfica de tiempos, de una tabla de curvas de tiempos de viaje para un evento que ocurre a 10 kilómetros de profundidad con una tabla de 200 kilómetros de profundidad. O sea que las tablas tienen una distribución de curvas de ondas P y ondas S que son de acuerdo a la profundidad. Luego de que tenemos las distancias de que medimos los tiempos de arribo de las ondas P y de S en los sismogramas, entonces determinamos el tiempo S menos P, restamos el arribo de la S menos el de la S, entonces convertimos ese tiempo en distancia y esa distancia va a ser el radio de un círculo. El centro del radio de la estación es la estación y el evento queda en algún lugar de la circunferencia de ese círculo. Si repetimos los pasos 3 y 4 para cada estación, vamos a tener 3 círculos mínimos. Ese es el caso para este evento que sale en su libro. Nosotros podemos observar que, para el ejemplo que estamos viendo, la estación WMZ se encuentra a 393 kilómetros. Así que este radio que está aquí representa 393 kilómetros. Si lo medimos con esto que está aquí, nos va a salir bien. Entonces tenemos dos estaciones más, BLP y PLM. Por ejemplo, PLM sacó un tiempo S-P de 13.1 segundos y esa distancia se convierte, el tiempo se convierte a distancia y tiramos el círculo. Y entonces tenemos la otra estación BLP que sacó 43.6 segundos y hacemos el radio, tiramos el círculo y entonces nos indica que el lugar donde se intersecan los tres círculos, que viene siendo este punto que está aquí, indica cuál es la localización de ese evento sísmico. Vamos a ver ahora entonces cómo es el método que se utiliza hoy día. Se conoce como el método de inversión y es un método iterativo de inversión. Es mucho más complejo que la triangulación que acabamos de ver porque puede determinar, además de profundidad, el tiempo de origen, cuándo fue que ocurrió el evento sísmico. Este método es mucho más complejo y es mucho más robusto, por lo tanto necesita una computadora. ¿Por qué es más complejo? Porque tiene que resolver un sistema de ecuaciones donde hay más conocidas que desconocidas. Y esto se le conoce como un problema sobredeterminado. Sobredeterminado porque las conocidas, que son muchas, son los tiempos de arribo, los tiempos de la P, los tiempos de la S a diferentes estaciones. Y aquí podemos hablar de 3 estaciones a 400 estaciones. O sea que tenemos muchísima data. Las desconocidas son fáciles porque son bien pocas. Son la ubicación, ¿verdad? Latitud, longitud y profundidad y el tiempo de origen. Así que la idea es correr una serie de iteraciones partiendo de una localización inicial y ver cómo esto va mejorando el foco a medida que el modelo va cambiando en pequeñas porciones. Cada vez que esto ocurre, se conoce como una iteración. Y después de cada iteración podemos llegar hasta el punto en el que la iteración ya no va a cambiar más, por más que nosotros la sigamos corriendo. Y por lo tanto el modelo va a cambiar cada vez menos. Y entonces en ese punto nosotros podríamos decir que ha llegado una convergencia. Y para todos los propósitos el foco se podría determinar, se podría decir que ese es el mejor lugar donde podríamos describir la ocurrencia de ese terremoto. Bien, aquí nosotros estamos viendo a mano izquierda una gráfica que muestra ese proceso de inversión. Imagínense que nosotros tenemos aquí un mapa
Y este mapa tiene la ubicación de un evento sísmico que ocurre en algún lugar entre las estaciones A, B, C y D. ¿Qué pasa? Como nosotros hemos mencionado aquí, nosotros partimos desde una localización inicial que no necesariamente está correcta. Así que si nosotros hacemos un estimado y decimos que el evento ocurrió aquí, bastante cerca de D, de C, entonces cuando nosotros vemos una gráfica en tiempo en el eje de Y y distancia en el eje de X, nosotros vamos a ver la ubicación de A, de B, de C y de D con los círculos abiertos o los círculos blancos. Eso representan las diferencias que hay en esta localización inicial. ¿Qué es lo que representa? Pues fíjense que A tiene que estar mucho más cerca y en la ubicación original lo pone demasiado lejos. ¿Qué pasa con B? Con B no cambia mucho, porque una diferencia de aquí a una diferencia de acá pues no cambia mucho. Vamos a ver qué pasa con C. C más o menos es lo mismo, pero sí cambia bastante si baja hasta el lugar actual de donde ocurrió ese evento sísmico. Y D también sufre como A, el que aquí en la ubicación estimada original lo tiene demasiado cerca y necesita estar más lejos. ¿Okay? Así que si nosotros vamos moviendo el lugar del epicentro, lo vamos moviendo en esta área, cosa de que nos dé los menores residuales posibles en cada una de las estaciones, y todas las estaciones van a estar contentas con una posición en Pacífico. Por lo tanto, ese es el truco: encontrar el hipocentro que satisfaga los errores de cada estación. Se empieza con una posición inicial y se va moviendo poco a poco hacia un nuevo lugar en donde los arribos de cada estación van a ser satisfactorios. Y en este caso estamos viendo que una línea recta es lo que estamos buscando. Así que si nosotros movemos a esta distancia, o sea, no movemos obviamente lo que movemos es la ubicación del epicentro, la vamos cambiando hasta que todos se alineen, y cuando todos se alineen, entonces he conseguido como le llaman, el happy medium. Vamos a ver cómo funciona esto en un caso de la vida real. Esto fue un evento sísmico que ocurrió en la zona sísmica de Sombrero, y lo que podemos observar aquí es las estaciones en la primera columna, el network, que es Puerto Rico, el componente en la tercera columna, y después tenemos aquí la distancia. Vamos a tener azimutos, si es una P o una S, el peso, y esta es la parte que nos interesa, los segundos. Entonces vamos a tener el tiempo que se observó y el tiempo calculado, el tiempo de viaje. Por ejemplo, para esta estación TVVI, esto es en Tortola, Islas Vírgenes Británicas, se observó que llegó 13.14 segundos y se calculó 13.66. Por lo tanto, el residual es de 0.52. Es la resta entre este y este. Así que nosotros estamos viendo cuánto calculó y cuánto hizo de calculación y cuánto se observó. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver las diferentes estaciones que a medida que vamos bajando por aquí se van viendo estos residuales. ¿Sí? Podemos tener por ejemplo, este es un Humacao. Humacao dice que el observado fue 25.48 y el calculado fue 25.45. Simplemente hay una diferencia de 0.03 y esto es bueno. Por lo que estamos viendo es que es ideal observar que estos residuales todos lleguen a cero. Pero en la vida real no todo es perfecto, debido a que tenemos la onda sísmica viajando por un material que no es tan fácil de escribir. Por lo tanto, siempre vamos a tener una especie de error. Bien, finalmente vamos a ver de qué se trata ese trabajo especial de localización. Lo estamos viendo aquí. Este es la primera página del paquete del ejercicio. Y ese trabajo busca determinar la localización de un terremoto en nuestra región. Es un evento que ocurrió en la vida real. Y para este ejercicio usted va a necesitar imprimir esas hojas y va a necesitar una regla, un lápiz y un compás. Vamos a tener 3 sismogramas, ¿verdad? Son uno para cada estación,
y cada sismograma se compone de 3 componentes, o sea que en total vamos a tener 9 sismogramas. Los arribos de la onda ya están seleccionados, o sea que usted no tiene que hacer nada, simplemente tiene que identificar el eje en X, que es tiempo, y calcular cuándo arriba el S y cuándo arriba la P, y hacer la diferencia de esos tiempos. Va a haber un mapa para que usted dibuje los círculos según la distancia, va a ser el radio de ese círculo. Y también hay una gráfica de tiempos de viaje para que entonces calcule cuál es la distancia según el tiempo S menos P. En realidad todas las instrucciones están puestas en el documento y además hay un video que explica muy bien, muy detalladamente lo que tiene que hacer para este ejercicio. Bien, así ha sido todo por el video de localización de terremotos.